Bueno, no, muchísimas gracias. Ya aquí estoy grabando. Ok. Iniciamos el curso determinando qué era un contrato y diferenciándolo de otro tipo de figuras jurídicas como el acto jurídico, la relación jurídica, el negocio jurídico. Seguimos viendo qué era la libertad de contratación en el sentido de que yo puedo contratar todo lo que está dentro de la voluntad de las partes, siempre y cuando no esté en contra de la ley. Eso tiene dos implicaciones. Primero, que yo no puedo contratar, lo que suena lógico, en temas que estén prohibidos por la ley o aquellos en los que la ley me obliga a actuar de distinta forma. Ok, por ejemplo, la libertad de contratación que me obliga en aquellos casos, perdón, la libertad de contratación que se encuentra limitada por la ley, que me obliga a contratar aún cuando yo no quiera, por ejemplo, los seguros obligatorios. Ok, o obviamente en los casos en que la ley establece prohibiciones o nulidades de las renuncias en las contrataciones. Fuera de eso, a veces la ley, y tengan ustedes colegas, ese cuidado. No necesariamente la libertad de contratación se refiere a los temas que sean regulados necesariamente por ley. Recuerden que en el cassette para atrás, en temas de introducción al derecho, donde existe aquella famosa clasificación de las normas jurídicas en que hay normas jurídicas permisivas, imperativas, prohibitivas, enunciativas, etcétera. Yo no voy a entrar con la clasificación de las normas jurídicas porque ya ustedes son expertos en eso, pero sí hacer un recordatorio que puede ser que existan contratos que estén regulados por ley, que el mismo contrato establezca ciertas condiciones, pero por tratarse de normas enunciativas o permisivas, no limitan la libertad de contratación. ¿Ok? Aquí a lo que nos referimos es que la libertad de contratación se encuentra limitada por aquellas normas de orden público o aquellas normas imperativas o prohibitivas que la ley impone una determinada conducta a las personas. ¿Ok? Ok, siguiendo con el temario, nos corresponde ver una parte de los contratos que se llaman, la parte esencial que son los elementos de los contratos. Ok, aquí los que estuvieron conmigo en obligaciones, les va a parecer bastante parecida la clase, bastante similar, porque, bueno, recuerden cuando vimos los elementos de las obligaciones, vimos, bueno, perdón, cuando vimos las fuentes de las obligaciones, vimos que los contratos eran una fuente de las obligaciones. Ya se lo había mencionado también en este curso. Ok. Como fuente de las obligaciones, muchos de los elementos de los contratos también son los elementos bases de esas obligaciones. Entonces, les va a parecer muy similar la clase de los elementos de las obligaciones con los elementos de los contratos. Ok, fundamentalmente, dentro de los elementos de los contratos tenemos elementos generales que son aplicables a todos los contratos y hay elementos específicos propios de cada contrato. De acuerdo a ellos, hay unos que son naturales y hay otros que son accidentales. Ok, me explico. Dentro de los elementos generales, y ya ahorita vamos a empezar a ahondar un poquito más en ellos, tenemos que, bueno, obviamente la manifestación de voluntad es un elemento general, si no, no existiría contrato. Aquí no les estoy contando absolutamente nada nuevo. Ok, pero bueno, en una manifestación de voluntad,
en un contrato de compraventa, esa manifestación de voluntad, además de eso, tiene elementos naturales. Por ejemplo, artículo 1049 del Código Civil. Bueno, no lo voy a poner a que me lo lea, pero básicamente dice, y casi que de memoria se los digo, que la compraventa se reputa perfecta desde que existe acuerdo entre cosa y precio. Entonces, vamos a ver, el acuerdo es un elemento esencial, como es un general, porque es esencial de los contratos, pero la existencia de una cosa, de un precio, es un elemento natural del contrato de compraventa. Natural del contrato de compraventa, ¿por qué? Porque en una donación no hay precio, aunque haya cosa, pero no hay precio. Entonces, como elemento natural de una compraventa, pues obviamente existe un precio a cambio. Entonces, son elementos que son propios del contrato, son lógicos de la naturaleza contractual de ese tipo de contratos, pero no son aplicables a todos. No en todos los contratos existe esa contraprestación. ¿Ok? Recuerden que hay contratos donde además de eso, donde todos los contratos tienen una afectación patrimonial, sin embargo, no todos tienen una contraprestación monetaria. Hay contratos, por ejemplo, una permuta, es un intercambio entre dos bienes, pero no existe un precio a cambio. Aun cuando se valoren, se estimen los bienes, el precio como tal no existe. Y los elementos accidentales son aquellos que existen en el contrato por la voluntad o incluso por la ley. Ok. Decíamos que en la compraventa el precio es un elemento natural. Bueno, sí, claro. Pero ¿cómo se paga el precio? Si yo lo pago de contado, o lo pago a cómodos pagos polacos, o lo pago, no sé, en fin. ¿Cómo se paga ese precio? Es un elemento accidental. No necesariamente es propio del contrato. Sin embargo, ustedes, como operadores del derecho, están en la obligación de saber esos elementos accidentales y además de eso están en la obligación como abogados de sus clientes, como asesores de sus clientes, a incorporarlos. Vean, y a partir de este momento les digo, les paso un tip, es un consejo que muchos de los clientes no entienden. Pero sí es necesario que ustedes lo entiendan perfectamente para que puedan no solamente asesorar bien a su cliente, sino que puedan hacer un contrato, como dice el refrán, con todas las de ley. Ok. Ustedes saben que el contrato es un acuerdo de voluntades. Ok. Entonces, ustedes tienen que conocer ese acuerdo de voluntades. Tanto en los elementos, bueno, los generales ustedes como abogados los van a saber, pero en sus condiciones naturales, pero sobre todo las accidentales. ¿Por qué? Vamos a ver, o sea, sus clientes no son abogados y para ellos entender muchas cosas propias del derecho, propias de los contratos o propias de las situaciones jurídicas, vamos a ver, no los estoy minimizando, pero ni menospreciando su inteligencia, ni mucho menos subestimándolos, pero no son abogados y cada quien se forma en ese sentido. Entonces, a ustedes les pueden decir, bueno, vea, necesito que me haga un contrato de arrendamiento. Hay contratos que son muy sencillos, por ejemplo, el contrato de compraventa, donde dígame cuál es el bien y cuál es el precio y punto. O sea, porque así lo dice el artículo 1049.
Contrato de compra-venta es aquel donde existe acuerdo entre costo y precio, punto, y terminó. Pero, y también se los digo por experiencia, los clientes pretenden, suponen que nosotros como abogados tenemos una bolita de cristal en nuestro escritorio y que además de esa bolita de cristal que ve el futuro, no solamente ve el futuro, sino que se mete dentro de la voluntad, dentro del cerebro de nuestros clientes y ellos pretenden que uno entienda qué es lo que quieren contratar. Entonces, primer consejo de este curso. Ustedes se van a encontrar un montón de contratos en las computadoras de sus jefes, compañeros de universidad, compañeros de trabajo. Hay libros de machotes de contratos. Ok, vamos a ver. No sean machoteros. Los machotes no sirven. Bueno, no es que no sirvan del todo. Los machotes son una buena guía. Pero si estamos hablando que el contrato es un acuerdo de voluntades, no todas las voluntades son iguales. No todas las intenciones de contratar son iguales. No todas las situaciones por las cuales se contrata son iguales. Entonces, si ustedes quieren utilizar un machote para guiarse, como una guía funciona muy bien, pero traten de adecuar ese machote a la voluntad de las partes. Y aquí es donde les vengo a decir, vean, los clientes creen que ustedes adivinan lo que ellos piensan. Entonces ustedes vienen, les pide el cliente un contrato de, no sé, parcería rural, de arrendamiento, que puede ser tal vez el más sencillo. Ustedes les mandan un contrato, comillas, machotero de arrendamiento, donde dice que tal persona es propietario de tal bien inmueble, que se lo desea dar en arrendamiento al inquilino, el inquilino le va a pagar por mes la suma de $100, que los aumentos van a tener los aumentos de ley de acuerdo a si es una casa de habitación, de acuerdo a la inflación, o si son comerciales donde 5, 10, 15, 20% de aumento, etcétera. Y si son en dólares no tiene aumento. Bueno, todo el tema de los contratos de arrendamiento, pero bueno, ustedes les mandan un contrato por licencia. Pero resulta que no era lo que el cliente quería. Resulta que cuando ustedes hacen la inscripción del bien, ustedes dicen el bien se encuentra en perfectas condiciones de uso y conservación y en esa misma forma el inquilino se compromete a devolvérselo al arrendante. Pero resulta que entre el arrendante y el inquilino vieron que tenía una gotera y que entonces el inquilino se iba a encargar de reparar la gotera y por esa reparación el arrendante lo iba a eximir de el depósito de garantía. Pues esas son cosas que ustedes las tienen que saber para plasmarla en el contrato. Pero los clientes, de verdad, y así lo hacen, los clientes pretenden que uno adivine esas cosas. Y entonces ustedes, a la hora que les piden, vean, necesito que me haga un contrato en tal forma, ok, perfecto. Tómense su tiempo, tomen el bloc de notas, o el iPad, o la computadora, tomen la paciencia de sentarse con el cliente y decirle, ok, perfecto, dígame, ¿qué es lo que quiere que diga el contrato? Y se van a encontrar con clientes que les van a decir, pero usted es el abogado, usted sabe. Sí, pero entonces volvemos a lo mismo. Es que el acuerdo de voluntades es de ustedes. Si llegaron, díganme ustedes los términos de la negociación y yo le plasmo los términos legales en el contrato. Es igual, y también se los doy por consejo, que no lo hagan. Ya tuve una mala experiencia con un muy buen cliente. Me pasa un contrato a revisión y me dice, mira, revísame este contrato. Perfecto, uno viene, toma el contrato. Bueno, yo soy ahí medio majadero, yo hasta los errores de ortografía corrijo, detesto los errores de ortografía, eso me parece una falta de respeto para el cliente mandarle un contrato con errores de ortografía.
Y a veces también, a veces me pongo más majadero, incluso hasta los tipos de letra. Me gusta que vayan todo uniforme, etcétera. Pero bueno, eso ya son majaderías mías. Que no están, yo digo yo que no están mal, pero bueno, si van con diferentes tipos de letra, no se afectará la esencia del contrato. Solamente me parece que es un asunto de profesionalismo. ¿Ok? Pero bueno, para seguirles con el cuento, me manda el cliente este contrato y me dice, revisable. Y yo vengo, era un contrato de arrendamiento, por cierto, entonces vengo, yo se lo reviso y le devuelvo y le digo, le devuelvo, le remito el contrato con mis observaciones. Y el señor viene, ve las observaciones, no tiene mayor comentario con respecto a mis observaciones, lo imprime, le dice a la secretaria que se lo imprima, lo firman y pagan. Felices de la vida y contentos. ¿Qué es lo que pasa? Que como a los 8 meses, 10 meses, viene y me dice, Bernal, sí señor, mira que el contrato aquel que vos me revisaste, y yo, sí señor, pero es que está mal revisado. ¿Cómo está mal revisado? Sí, no es que, no me acuerdo ahora el tema, el inquilino tenía que entregar un segundo depósito de garantía, lo cual es ilegal además, pero bueno, un segundo depósito de garantía en no me acuerdo cuántos meses, y la verdad es que no me lo han entregado y tenía que además de eso que hacer tales cosas en la propiedad y no las hizo, y de nada de eso está en el contrato. Es que usted me pasa el contrato y yo reviso la legalidad del contrato. Por ejemplo, si hubiera venido un doble depósito de garantía, le digo, eso es ilegal, punto. Y se lo rechazo. O le hago el comentario. Usted tomará la decisión al final, pero bueno. Pero si el inquilino tenía que pintar la casa, tenía que reparar algo y todo, eso no son cosas que yo las sé. Ok, esos son términos accidentales del contrato, son aspectos propios de la negociación suya con su contraparte, y si usted no me las dice, yo no las sé. Ok, entonces es importante que el día de mañana que ustedes, ya sea que lo vayan a redactar o que lo vayan a revisar, revisen esos elementos accidentales, le pregunten al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que las partes quieren negociar, y a partir de ahí ustedes revisan. Y entonces ahí sí, ya se pueden poner ustedes un poquito más agresivos como abogados y tratar de procurar los mayores beneficios para su cliente. Ahí sí tienen que activar la bolita de cristal. Y a la hora que ustedes realicen el contrato, además de establecer todos los elementos accidentales que sus clientes quieran, también tienen que ponerse a pensar en elementos accidentales que pueden suceder. Y les pongo un ejemplo. Vamos a ver. Yo tengo un cliente panameño que ha desarrollado bastantes obras de infraestructura aquí en Costa Rica, sobre todo infraestructura tecnológica. Y es un cliente exageradamente responsable, además de eso es muy solvente, tanto económicamente como moralmente, y tiene muy buenos contactos aquí en Costa Rica y son contratos grandes que realiza. No sé, no me acuerdo cuándo inició las negociaciones con Semana Santa, alrededor de Semana Santa del 2019 se empezaron las negociaciones con la gente de portafolio inmobiliario. Esta gente tiene muchos edificios y estaban aquí son los que son dueños de Avenida Escazú. Contratos propiamente con Avenida Escazú.
Ya habían tenido otros contratos con ellos, con la gente en portafolio, y todos se habían desarrollado sin ningún problema. Finalmente, entre la negociación del contrato y todo, fuimos firmando contrato en diciembre del 2019. Y realmente me pongo en evidencia lo pollo que fui en su momento, considerando el tema de la relación con el cliente, conociendo al cliente, lo responsable que es el cliente pero en mis cuentas yo nunca concebí que a principios del 2020 se nos iba a venir una pandemia encima. Y que además de eso, de todas las fronteras se iban a cerrar y entonces toda la asesoría técnica de mi cliente se complicaba y todo eso. O sea, sí, el problema es que, o sea, toda la gente entiende, o sea, dice, nadie tenía una bolita de cristal para saber que nos iba a caer una pandemia encima. Y al final, con la gente de portafolio, pues también se logró negociar bien y también entendieron que es un asunto en fuerza mayor caso fortuito, que sí está establecido en la ley como eximientos de responsabilidad, pero lo que me refiero es esto, o sea, ustedes esos elementos accidentales, además de lo que sus clientes les digan, ustedes tienen que ponerse a pensar, bueno, ¿y qué pasa si no cumple? Que es el mayor problema. ¿Y qué pasa si cumple? ¿Y qué pasa si cumple a medias? ¿Y qué pasa si cumple, pero cumplió perfectamente, pero no en tiempo? O sea, ustedes tienen que empezar a la hora de ver el contrato, pensar en todo lo malo que puede pasar para que lo logren establecer en el contrato. Esos elementos accidentales. Redactar un contrato no es fácil, por eso les digo, no sean machoteros, porque tienen que ustedes, como abogados, meterse en el cerebro de sus clientes, y no solamente de sus clientes, de las dos partes, porque por lo menos mi criterio es que, aunque el abogado es totalmente parcial a favor de su cliente, a diferencia del notario, que es totalmente imparcial, pero bueno, aunque el abogado es parcial, lo mejor es que ustedes hagan un contrato lo más, no sé si conocen el término ya sinalagmático, si no lo vamos a ver dentro de un par de clases, lo más equitativo posible. ¿Ok? Lo más equitativo, sin tratar de comerse a la otra parte, sin tratar de perjudicar a la otra parte con una redacción ahí medio tramposa. ¿Ok? No se trata de eso. Redacten un contrato que sea lo más justo posible, porque además recuerden cuando estábamos hablando del tema de la libertad de contratación, que la buena fe es uno de los elementos que afecta la voluntad. Entonces, si a ustedes les logran demostrar la mala fe, pueden anularles el contrato y adivinen quién es el malo en la película. No es el cliente que les dijo, sí, poneles eso y así entonces lo vacilamos y así entonces ganamos nosotros más. No. El malo en la película, cuando les anulan el contrato, ¿quién fue? Ustedes. Ese abogado es malísimo, me redactó un contrato y no es que lo peleamos judicialmente y nos lo anularon y aquí y allá. No. Entonces traten de que los contratos vayan perfectos. Porque además, vamos a ver, si llega a surgir un problema, el contrato tiene que, voy a utilizar una frase que no me gusta, pero esa es la frase que usualmente se utiliza, es, tiene que bastantearse por sí mismo. Tiene que ser lo suficientemente explicativo para que una tercera persona llámese juez, que no fue parte de la contratación, que no estuvo en contacto con las partes a la hora de contratar, que no conoce las tratativas, ni mucho menos,
viendo un papel firmado por dos partes, sea capaz de entender la voluntad de las partes y los efectos que ese papel tendría. Entonces, ustedes no solamente tienen que redactar el contrato para las dos partes, para que las dos partes sepan claramente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, sino también para que el juez entienda perfectamente ese papel, para que el juez entienda perfectamente cuáles eran las obligaciones de las partes. Y entonces, si se tiene que anular el contrato o se tiene que exigir el cumplimiento forzoso o se resuelve el contrato con el cobro de los daños y perjuicios, el juez sea capaz de entender eso. Ok, entonces, vean, el tema de la redacción de contratos no es sencilla. No es sencilla, tan fácil como llegar a utilizar un machote y cambiarles los nombres y cambiarle el precio y tome, ese es el contrato que yo le hice. Eso lo hacen todos los abogados, pero bueno, hay 30,000 personas incorporadas al colegio de abogados. Incorporadas. ¿Cuántas de esas son verdaderos abogados? No sé. Pero bueno, mi idea es y mi responsabilidad es que ustedes sean unos excelentes abogados. Y uno de los principales consejos que les puedo dar en estos, aparte de los que ya les he dado, es eso. Redacten el contrato pensando en que todo va a pasar mal. Y que todo va a pasar mal, por lo tanto, el juez tiene que entender perfectamente la intención, la voluntad de las partes, los compromisos de las partes, a qué se obliga cada una de las partes. Y si el juez lo entiende bien, ya ustedes tienen un 60% del juicio ganado. El otro 40% depende ya de la parte procesal y la prueba y otro montón. Pero si el juez entiende bien el contrato, ya ustedes van con un paso más adelante. ¿Ok? Ok, elementos generales de los contratos. Esta es la parte más sencilla, que es la parte que se parece mucho a obligación. Ok, obviamente, si un contrato es un acuerdo de voluntades, pues tienen que haber voluntades. Ya lo vimos cuando hablamos del tema de la libertad de contratación y analizamos todos los límites a la voluntad. Pero, además de existir la voluntad, tenemos que las personas que expresan esa voluntad tienen que tener capacidad para expresar esa voluntad. Es decir, tienen que tener capacidad para contratar. Entonces, entrando un poquito ahí en derecho privado, recuerdan ustedes ¿qué es la capacidad jurídica? Es la capacidad que tiene todo ser humano y que la adquiere al momento de su nacimiento y se le reputa capaz 300 días antes de su nacimiento para todo lo que le beneficie. ¿Ok? Esa es la capacidad jurídica y esa capacidad jurídica es la capacidad que tiene la persona para ser sujeto de derecho, para ser beneficiado por las normas jurídicas. ¿Ok? Esa capacidad jurídica está en el artículo 36, donde dice que la capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia de un modo absoluto y general. ¿Ok? Para contratar se requiere capacidad jurídica. Vamos a discutirlo ahorita. Ok. ¿Cuál es la capacidad legal? O más bien la capacidad para actuar. La capacidad para actuar está regulada en el Código Civil en el artículo 37, que dice que son mayores de edad las personas que han cumplido 18 años y menores las que no han llegado. Ok. Aun
que el artículo no lo dice, nada más dice, establece quién es mayor de edad y quién es menor de edad. Este artículo lo que está diciendo es que los mayores de edad son los que tienen capacidad de actuar, los menores de edad no. Y se entiende sistemáticamente con el artículo 38. El menor de 15 años es absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos que personalmente realice, salvo lo dispuesto sobre matrimonio. Perdón, esto fue anulado, esto fue revocado. Ya no se puede, el mayor de 15 años no se puede casar. Y el artículo 39 dice: los actos o contratos que el mayor de 15 años realice por sí mismo, siendo todavía menor, serán relativamente nulos y podrán anularse a solicitud de su representante. Ok, entonces, en una interpretación sistemática de estos artículos, básicamente es el menor de 15 años, todos los contratos que realice el menor de 15 años son absolutamente nulos. Los contratos realizados del mayor de 15 años hasta los 18 años son relativamente nulos. Y obviamente los que se realicen por encima de los 18 años ya son contratos realizados con capacidad de actuar. Son totalmente válidos. A ver, una pregunta. ¿Cómo se llama y cuándo se adquiere o qué tienen las personas jurídicas? ¿Qué tipo de capacidad tienen las personas jurídicas? A ver, despiértense. Ya vimos la capacidad de las personas físicas. ¿Y las personas jurídicas tienen capacidad de actuar? Profe, En ese caso, adelante, adelante. no, yo consideraría que sí tiene capacidad de actuar, ya sea como una sociedad anónima o una empresa o cuestiones así. Okay. ¿Y cuándo las tienen? Cuando están legalmente constituidas. Profe, Sí, señor. yo siento que también puede ir de la mano del trabajo. A ver, veamos, al ser la sociedad anónima o las personas jurídicas una especie de ficción, entre comillas, del derecho, siempre necesita de que su voluntad sea manifestada por medio de una persona física. Creo que para eso sirve la figura del representante legal o la figura de los apoderados. Apoderados que actúan en nombre de la persona jurídica, manifestando la voluntad de ellos. Sin embargo, la empresa o la persona jurídica en sí, por sí sola, no puede manifestarlo. O sea, necesita de un medio que lo materialice. Sí, en realidad, sí y no. Vamos a ver. Definitivamente, como dice Gabriel, las personas jurídicas, por tratarse de una ficción legal, requieren de una persona capaz que las represente. Entonces, ese representante legal de esa persona jurídica sí tiene que tener su capacidad de actuar de acuerdo al artículo 37 del Código Civil, es decir, tiene que ser mayor de edad. Es un problema cuando los socios en una sociedad anónima son menores de edad. Y eso sucede mucho cuando existen divorcios y la casa está metida en una sociedad, que es desnaturalizar las sociedades, pero bueno, no importa, es una práctica común. La casa está metida en una sociedad y resulta que dentro del pleito entre los dos cónyuges, resulta que dicen: no, yo a vos no te dejo la casa. Además, si querés, yo le dejo la casa a mis hijos. Ok, déjenle la casa a sus hijos, no hay problema. Pero los hijos son menores de edad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿La sociedad pierde su capacidad? No.
Pues no. Ok, vamos a ver. Necesariamente, y es una buena observación de Gabriel, las sociedades, o perdón, las personas jurídicas sí requieren de un representante que tenga capacidad de actuar, que manifieste la voluntad por ellas, que exteriorice la voluntad de ellas. Pero la pregunta va un poco más allá. Es qué tipo de capacidad tienen las personas jurídicas. Ok, ¿y cuándo la adquieren? Bueno, sí, la adquieren desde su constitución, desde su debida constitución. Pero, ¿qué tipo de capacidad tienen? ¿Capacidad jurídica o capacidad de actuar? Las personas jurídicas no tienen ninguna de esas. No tienen capacidad jurídica ni capacidad de actuar. Las personas jurídicas tienen una capacidad legal. ¿Ok? Es decir, como son personas jurídicas, únicamente pueden hacer lo que la ley que las crea o lo que la ley que les da su fundamento jurídico les permite hacer. Vamos a ver. Un sindicato. Un sindicato es una persona jurídica, ¿ok? Que representa a los trabajadores y vela por la lucha de los derechos laborales y sociales y equiparar las fuerzas y así es de los sindicalistas. Bueno, es una persona jurídica. Tan persona jurídica es que los sindicatos llaman a huelga. Pero bueno, digamos que llámese sindicato a cualquier grupo de revoltosos, y eso llámese, lo puede medio llamar huelga. Puede ser. Pero vean qué importante, los sindicatos son los únicos que pueden suscribir convenios colectivos. Entonces estamos hablando que es el sindicato el que puede firmar un convenio colectivo por cuenta y representación de sus trabajadores. Un contrato, si lo quieren ver así. ¿Ok? Es una persona jurídica, perfecto. ¿Puede un sindicato ser fiduciario? No. ¿Por qué? Porque la figura del fideicomiso es necesariamente una figura comercial, no es una figura laboral. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Puede una sociedad anónima, que es un comerciante, de acuerdo al artículo 5 del Código de Comercio, firmar un convenio colectivo de trabajadores? No, porque la ley no se lo permite. La naturaleza propia de la sociedad anónima es realizar comercio, no representar a los trabajadores en la equiparación de sus derechos laborales y bla, bla, bla. No. ¿Ok? La sociedad anónima está destinada a realizar comercio. Entonces, la sociedad anónima sí puede participar en fideicomisos, puede realizar compras, ventas, desarrollo de urbanizaciones, transacciones comerciales. ¿Me explico? Entonces, las personas jurídicas no es que tengan capacidad jurídica, sí la tienen porque son sujetos de derecho y así la ley los ha contemplado. No tienen capacidad de actuar porque no requieren los 18 años. Tienen una capacidad legal, es decir, tienen una capacidad que se las otorga la ley. ¿Ok? Vamos a ver. El segundo elemento es el objeto o la prestación del contrato. ¿Ok? Y aquí recuerden que cuando hablamos del objeto del contrato, el objeto de las obligaciones, el objeto del contrato, hablábamos de dos puntos distintos. Uno era la cosa contratada, el bien, la casa que le estoy vendiendo, el carro que estoy comprando, el inmueble que le estoy alquilando, el derecho que le estoy donando, etcétera. La cosa.
Y otra cosa, la cacofonía, y otra muy diferente es la prestación, que también se convierte como el objeto del contrato. La prestación es la realización de la voluntad de dar, hacer o no hacer algo en favor de otra persona. ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan un poquito de obligaciones por este tema? Bueno, el objeto y la prestación son elementos generales de los contratos. Todo contrato tiene que tener su objeto, tiene que tener bien explicado el objeto, ya llámese cosa, tiene bien explicado qué es esa cosa. Si yo estoy comprando un carro, placa número tal, ya con eso describe el carro, pero si estoy comprando un caballo que obviamente no tiene placa, un caballo tiene que tener tal raza, tiene que tener tales años, tiene que tener tales descripciones para que el contrato quede debidamente explicado cuál es el objeto, porque es un elemento básico, es un elemento esencial de los contratos, el objeto. Pero además de eso, yo también en el contrato tengo que explicar cuál es la prestación que voy a dar. ¿Ok? Si el caballo lo estoy vendiendo, ¿cuándo lo voy a entregar? ¿A dónde lo voy a entregar? ¿En qué condiciones lo voy a entregar? El caballo tiene certificados, lo que sería parecido al pedigrí de los perros. Tiene papeles que acreditan su raza. Ok, ¿qué es lo que estoy entregando? ¿Y qué conlleva toda esa obligación contractual? Entonces, como elemento general del contrato, yo tengo que indicar todas esas partes del objeto y la prestación del contrato. ¿Ok? No voy a entrar más a fondo que eso porque ya eso es parte de su curso de obligaciones y estoy seguro que todos son expertos en esa parte. Causa justa. La causa es el por qué se contrata, ¿recuerdan? Es la razón finalística, funcional, etcétera, por la cual yo contrato. ¿Ok? Y finalmente, la manifestación de voluntad o consentimiento. Vamos a ver un poquito a fondo lo que acabo de hablarles. Bueno, está la capacidad para contratar, ya todo eso lo vimos, la capacidad especial de actuar. Todo esto ya lo vimos. La voluntad, todos estamos. En el objeto de la prestación, antes de entrar a esto, habíamos hablado que toda obligación tiene por objeto dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa, dar, hacer o no hacer, y puede referirse a todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Vamos a ver, yo les estaba desarrollando la clase con base en la filmina. Las filminas las tenía preparadas desde hace tiempo y no me acordaba que estaban ya debidamente desarrolladas. Pero bueno, la prestación es el objeto de exigencia de la obligación. ¿Ok? Es ¿a qué me estoy obligando yo? Lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? ¿Qué puede ser? Una obligación positiva de dar o de hacer, o puede ser una obligación negativa, que puede ser un no hacer. ¿Ok? Para el objeto, para la cosa, también recapitulando un poco, se requería que el objeto existiera. Si el objeto no existe, el contrato no es válido. Por ejemplo, yo les vendo una acción de un restaurante que se llama Applebee's. Okay, yo soy accionista de un restaurante que se llama Applebee's y yo le vendo una acción de ese restaurante. Ok, perfecto. Y ¿el objeto existe? Sí, el objeto existe. La acción física, el papelito existe.
y yo se lo estoy entregando a usted. ¿Estoy cumpliendo con mi obligación? Pues sí, le entregué el papel, le entregué la acción, pero existe el restaurante. No sé si recordarán, el famoso Apple, pues no tiene mucho tiempo de haber desaparecido. ¿Existe el objeto? Realmente no existe. ¿Ok? Entonces el objeto tiene como condicionante su existencia. Tiene además que tener un valor pecuniario. Y así lo establece el artículo 630 del Código Civil. Que dice que es ineficaz la obligación cuyo objeto no pueda reducirse a un valor exigible o que no esté determinado ni pueda determinarse su valor. ¿Estamos claros? ¿Ok? Debe estar dentro del comercio de los hombres. ¿Ok? Así, el comercio de los hombres, les decía, obviamente con todo este tema de igualdad de género y de los hombres y de las mujeres. Bueno, debe estar dentro del comercio de las personas. ¿Ok? No, yo no puedo comercializar un bien de manial. Yo no puedo comercializar, venderles. Si el patrimonio nacional es propiedad de todos los costarricenses, yo ando vendiendo la partecita que me corresponde a mí del Parque Central. Eso no se puede comercializar. ¿Ok? Debe ser cierto. Es decir, debe tener una existencia autónoma. Si yo les vendo aire, ¿qué es el aire? ¿Qué les estoy vendiendo? Yo sé que algunos me pueden decir, bueno, es que si yo le vendo aire comprimido, entonces sí, bueno, pero es una característica que usted le está poniendo al aire, pero en general yo no puedo darle una existencia autónoma hacia al aire, a la nada. Ok. Tengo que designarlo precisamente. El animal que se describe así, el mueble que es una antigüedad de 1815 en madera de no sé qué, una pintura llamada tal, firmada por el autor tal persona, en marco, no marco, en fin. Todos esos temas yo tengo que determinarlos, darle la certeza y la existencia. ¿Ok? O por lo menos que tenga esa determinabilidad. Me explico. Les vendo... Profe, perdón. Sí, señor. Esa parte era donde usted nos ha mencionado, me parece como que si hablábamos de una, en la anterior, no, perdón, en esa, la certeza, en la que se hablaba acerca de si hablamos de una pintura, qué pintura es, digamos, específicamente, y eso. Señor. Bueno, Sí, sí. o estoy confundido. Básicamente, le vendo un cuadro que se llama Amanecer en el Pacífico, pintado por el artista, no sé, invente el nombre para no poner ninguno, Joaquín Valverde. Fecha tal, es un lienzo en óleo. Ok, entonces yo le estoy vendiendo algo. Ok, básicamente el objeto como tal existe. Ok, es cierto y es determinado, o por lo menos determinable, que era lo que le estaba mencionando. Yo le vendo 50 litros de combustible al mes. Ok, va a llegar a ser determinable en el momento que usted lo quiera. O le vendo la cosecha futura de aquella finca. Yo no sé cuánto va a ser de cosecha, yo no sé si va a haber cosecha ni siquiera, porque se puede venir una inundación y mató todo el sembradío, pero bueno, será posible su determinación. Es susceptible de determinación. No sé si me expliqué, José Antonio. Sí, sí, súper claro, profe. Ok, el bien tiene que ser posible. Ok, volviendo al tema de la pintura. Puede ser un artista, pero si el pintor que va a realizar un retrato de la persona es una persona ciega, no sé, no es posible. O tal vez que sí,
No sé, puede ser que sea una persona que le pase la mano en la cara de otra persona y pueda realizar el retrato pintado de forma casi perfecta. Puede ser que sí. No sé, pero en principio, por regla de principio, salvo prueba en contrario, un ciego no puede comprometerse a pintar un cuadro. ¿Me explico? Tendríamos que ya, como premisa, decir el objeto del contrato no es posible. Lo que le cabría sería prueba en contrario, sí. Pero en principio, como premisa, el objeto del contrato no es posible. ¿Ok? La posibilidad puede ser física, en el caso del ciego, o puede ser una imposibilidad legal, una posibilidad legal. ¿Ok? Obviamente yo no puedo contratar, y eso ya lo sabemos desde que vivimos en libertad de contratación, de que yo no puedo contratar en temas que sean abiertamente ilegales. Ok, artículo 631. También es significada la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuera física o legalmente imposible. La imposibilidad física debe ser absoluta y permanente y no temporal ni relativa con respecto a la persona que se obliga. Perdón. La imposibilidad legal existe respecto de las cosas que están fuera del comercio por disposición de ley y respecto a los actos ilícitos como contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres. Vean que me está estableciendo como actos ilícitos no solamente los que sean contrarios a la ley, sino también es un acto ilícito la moral o las buenas costumbres. Y aquí entramos en una indeterminación grandísima. Echemos el cassette para atrás y recuerden las lecturas de moralidad y de moral y ética que hicieron ustedes de introducción al derecho. Bueno, ¿qué es moral? Y lo moral para mí es lo moral para el resto. Y bueno, ¿y qué son buenas costumbres? Y cuando ya ahorita llegan a comercial, o no sé, ya están en comercial, cuando vean que las fuentes del derecho comercial son los usos y costumbres, bueno, ¿qué es eso? Ok, entonces, vean que se reputa, la ley reputa la ilicitud de un contrato, incluso no solamente a las leyes imperativas o prohibitivas, sino que además la relaciona con la moral y con las buenas costumbres. Entonces, tengan cuidado. Vamos a ver, lamentablemente, cuando ustedes, y ya a estas alturas yo creo que ya tienen ese pecado, cuando ustedes ingresaron a la facultad y uno les empieza a hablar de justicia y de derechos humanos y del derecho y de las normas y que el derecho regula las relaciones en la sociedad y todo el mundo anda en una nube entre lo que es justo y lo que es la libertad y los valores y el bien común y la paz social. Pero ya a este nivel donde ustedes están, estoy seguro que ya son totalmente positivistas. Espero equivocarme. Pero bueno, la gran mayoría de ustedes ya está en ¿qué dice la ley? Y si la ley lo dice, maravilloso. Y si no lo dice, salados. Espero equivocarme realmente. No los voy a señalar, pero mi experiencia normalmente es cuando ya pasan todavía en el segundo año andan medio ahí todavía pensando en los valores y los principios. Y en tercer año son totalmente positivistas. Y a estas alturas, pues, ustedes estoy seguro que dicen, si la ley no lo dice, salados. Ok, repito, no los quiero señalar, pero estoy casi seguro que es así por experiencia. Ok, sin embargo, vamos a ver, también por consejo, no sean tan positivistas. Yo estoy claro que lo que dice la ley es lo que vale, sobre todo porque nos vamos a encontrar con un juez positivista también, claro, pero vea que también la ley refiere a un montón de términos que no son necesariamente norma pura. Moral y buenas costumbres son temas que ustedes el día de mañana en un proceso judicial se pueden agarrar y les puede dar muy buenos beneficios. Ok, entonces decíamos que la certeza era la posibilidad física y tenía que ser lícito.
Y finalmente, la utilidad. El objeto tiene que ser útil para el fin al cual nos estamos enfrentando con el contrato. Esta utilidad del objeto o la prestación, a mí me gusta siempre relacionarla más con la causa. La causa, cuando vieron obligaciones, era el por qué se contrata. Ok, era, recuerdan que en Roma todo el tema de la stipulatio, todos los precedentes para la negociación establecían la causa por el cual se contrataba. En materia de derecho civil, ya viniéndonos de Roma para acá, la causa se vuelve como el por qué se contrata. Si estamos en derechos reales, la causa es el traspaso de la cosa o la titularidad de la cosa, del bien, mueble o inmueble. En los contratos que no necesariamente implican un bien físico, la prestación se vuelve esa causa. Ok. Eso se conoce como la causa eficiente. La causa eficiente, que es básicamente de cuál es el objeto al cual yo pretendo con el contrato. ¿Ok? El traspaso de la cosa, el cumplimiento de la prestación. Pero además de eso también existe la causa ocasional, que es el motivo por el cual yo contrato. Eso, la causa ocasional es más la razón subjetiva del contrato. Y finalmente la causa final, que es el fin del negocio. El fin del negocio. Que ahí podemos leer el artículo 692, que estoy seguro que ustedes se lo saben de memoria desde obligaciones, que dice: en los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. Es decir, ¿cuál es el fin del negocio? El cumplimiento, el que se cumpla la prestación. Ok, si no se cumple la prestación, pues entonces no existe causa. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el fin. Ok. Ayer discutía yo con uno de mis asistentes y estamos revisando un contrato. Y los contratos, no sé si ustedes están familiarizados con algunos de ellos, los han visto. Algunos son muy sencillos y donde dice es comparece Juan y comparece María y dicen que primero que Juan le vende a María la finca número tal por el precio de tal y punto, fecha y firmas. Bueno, eso es un contrato. Yo en ningún momento, quiero que quede claro, yo aquí nunca les he dicho que eso no sea un contrato. Es un acuerdo de voluntades que tiene un efecto patrimonial. Eso es un contrato perfecto. Pero, volvemos aquí, recuerden que ustedes van a ser muy buenos abogados. Recuerden que la causa son los elementos generales del contrato. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero comprar un inmueble para instalar un hotel en esa propiedad? Y entonces llego y le pregunto a don Ernesto, me gusta su propiedad, usted me la vende, quiero poner un hotel. Ah, sí, ve, esta propiedad es preciosa para un hotel. Primero, tiene una vista espectacular. Además de eso, tiene aquella planicie lindísima para la piscina y todas las amenidades y todo lo demás. Y en esta lomita, usted puede poner un restaurante que también aprovecha la vista. Y viene don Ernesto y les presenta la propiedad
como el non plus ultra para la instalación del hotel. Y el cliente de ustedes que está desesperado por poner un hotel y que le gustó la propiedad, viene y dice, perfecto, yo se la compro. ¿Ok? Compra la propiedad. ¿Con qué fin? Ya no estamos hablando de la causa eficiente. ¿Por qué? Porque el traspaso de propiedad existió. Hubo una razón subjetiva. ¿Cuál era? Instalar un hotel. Ok. Entonces, cuando ustedes redacten el contrato, no pongan, comparece Joaquín y Ernesto y dice que Ernesto es propietario de la finca número tal y que Joaquín quiere comprar la finca en la suma de $1.000.000, Ernesto acepta y desea por el recibido del pago y pum, pum. Ahí se fue el contrato perfecto, sí, es un contrato perfecto. Pero si ustedes vienen y ponen antecedentes del contrato, ok, toda la actividad prenegocial, antecedentes del contrato. Primero, don Ernesto es propietario titular de la finca ubicada en X lugar. Segundo, don Ernesto manifiesta que la finca es apta para la colocación, para la construcción y operación de un hotel. Tercero, don Joaquín está interesado en construir un hotel de tales y tales características, para lo cual la propiedad se vuelve apta para ese fin. Bueno, ambas partes de sí, por lo tanto, ambas partes sí, merecen la faceta temporal de acuerdo a las circunstancias. Primero, don Ernesto, don Ernesto le vende la finca a Joaquín en la suma de plata. El contrato sigue siendo lo mismo, pero vean que los antecedentes venía la razón subjetiva. Si don Joaquín se va a la municipalidad y resulta que en la municipalidad no le dan el uso de suelo para construir un hotel, porque dicen que ese terreno es totalmente agrícola y ahí no pueden haber hoteles. El fin por el cual se está negociando no existe. Perdón. De manera particular, ya casi le doy el programa. No, es que es el audio, me parece que se oye como muy de fondo. Hijo, yo sigo hablando igual, no, Profe, tiene De hecho, lo razón, no se nos perdimos escucha como a muy la bien. mitad. No puedo entender nada, yo creo que igual. Bueno, déjame ver qué hago. ¿Ahora me escucho mejor? Hola. No. Es que se le escucha como eco, profe. Ahora sí, un poquito mejor. Sí. Bueno, vamos a quitar la presentación rápido y ya nos vamos a Ok. No, profe, no se le escucha bien, perdón. Sí, pero ¿qué está pasando? Tal vez sean los audífonos, profe, o algo así. De hecho, lo primero que hice fue quitarle los audífonos y al empezar a instalar el micrófono de la computadora. Y siguió mal. No sé si sigue mal. Sí, aparentemente sigue mal. Bueno, ni modo, por problemas técnicos, no sé qué estará pasando. Vamos a tener que suspender aquí la lección. Ya casi nos faltaba mucho.
No sé si me están escuchando. Sí, profe. Ok. No sé si suspendemos, ya faltan unos 5 minutos nada más o ya se arregló. Si habla lento, se escucha solo como con eco, pero si habla a velocidad normal, no se escucha. Bueno, suspendamos la lección y nos vemos el martes a ver si logro solucionar este tema. Muchísimas gracias y disculpen. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profesor. profe. Gracias, Buen profe. día. Que tenga buen día. Hasta luego. Tranquilo, muchísimas gracias. Todo bien, profe. Muchas gracias. Buen día, gracias.